Profe, creo que no tengo audio. Gracias. Gracias, buenos días muchachos, gracias por estar en esta sesión. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con algunos pendientes, un par de pendientes vamos a revisar y vamos a revisar el día de hoy el tema de energía potencial eléctrica para darle continuidad a nuestros temas del curso. Perdón. Entonces, antes de iniciar muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran expresar para dar formalmente inicio a la sesión? no, profe, ninguna. ¿No hay preguntas, no hay dudas? Bueno, de acuerdo. Entonces, Creo que no. Vamos, entonces yo voy a... Ay, profe, ¿no puede esperar tantito? Como unos 3 minutitos. ¿Cómo para qué? Es que, ¿Alguien falta de conectarse o qué? no, vamos a hacer algo, pero no nos vamos a robar mucho tiempo de su clase. ¿Van a hacer algo? No es nada malo. Pues, pero puede ser en cualquier momento, ¿no? O tiene que ser en ese momento. Bueno, ya estamos. Bueno, sí, Ya estamos. está bien. Ustedes me Sí, dicen. sí. Ustedes me dicen que no hay problema. Ustedes me dicen, en el momento que esté listo eso, nos detenemos y le damos paso, sin problema. Nada más, vamos a empezar a platicar para aprovechar estos minutos, muchachos. Vamos a revisar algunos aspectos de la calificación de su examen. Cómo van ustedes a visualizar la nota que le corresponde a cada problema que hicieron en el examen y cómo la van a interpretar, cómo la van a leer. Vamos a ver cómo van a tratar de armar su promedio, porque el día de hoy hay que subir calificaciones al SAES y no hay oportunidad de hacer ajustes. Y entonces vamos a ver un par de detalles. ¿Qué les pasó? Se pusieron de ocasión, de Día de Muertos. Muy bien. Qué bien, muchachos. Es el preludio al Halloween y el Día de Muertos, ¿verdad? Hasta vaqueros tenemos aquí. Muy bien, muchachos. ¿Te parece? Bueno, depende cómo se vean. Algunos con la gorrita parecen una caricatura que veía yo hace muchos años que se llama Los Moomin. No sé si alguien la vio. Parecen al tío Cosa. Muy bien, están caracterizados para el día de hoy. Felicidades, muchachos. Qué bueno que se ponen de acuerdo y se organizan para hacer ciertas cosas. Se agradece el detalle. Órale. Tenemos por ahí una momia. Muy bien, Lilian, gracias. Qué bien, muchachos, que están caracterizados. Gracias por su detalle. Muy padre que tengan ese afán por seguir celebrando a pesar de las circunstancias. Qué bueno que están de buen humor. Espero que no los ponga de mal humor lo que vamos a ver a continuación. Gracias. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Gracias por el detalle. Vamos a seguir con nuestro plan para poder cubrir el tema del día de hoy. Les agradezco nuevamente. Y vamos a ver dos detalles en relación a su calificación, muchachos.
para que veamos precisamente esas situaciones en relación al examen y en relación a la parte de la calificación que nos falta por asignar. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos eso. En el momento que quieran participar o que tengan alguna duda, muchachos, por favor activen su micrófono y me lo hacen saber. Eso no es. Así sí, esto es. Entonces vamos a revisar, muchachos, en un momento más, o de hecho ya lo pueden revisar. Voy a publicar en un ratito más sus calificaciones de los exámenes. Y en cada uno de sus exámenes, de sus evidencias que me enviaron, hay ciertas observaciones o ciertas anotaciones por medio de notas como esta, en donde están algunas cuestiones que no entiendo, no comprendo, que realmente son errores en la resolución de su problema. Y finalmente hay una calificación para cada uno de sus problemas, de tal manera que si la suman, pues van a obtener el total de la calificación que obtuvieron en este examen. Entonces, van a encontrar estas notas de esta manera, muchachos. Cuando tiene signos de interrogación, desafortunadamente no me da tiempo de hacer las observaciones puntuales al respecto, pero les voy a publicar, después de que les publique la calificación, les voy a publicar la solución completa del examen para que ustedes puedan comparar y entonces chequen esos detalles puntualmente contra la resolución que les voy a publicar, para que vean por qué razón están esas interrogaciones dispuestas ahí. Y finalmente está la nota de cada uno de sus problemas. Entonces, de esa manera ustedes van a corroborar lo que obtuvieron en esta evaluación, en este examen, y van a encontrar así a lo mejor igual o mayor cantidad de notas para cada uno de sus problemas, para que vayan visualizando cuál fue el error, cuál fue el problema, y eventualmente lo puedan corregir. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Maestro, ¿cuándo vamos a poder? ¿Dijo algo de la entrega de calificaciones? Sí, la entrega de calificaciones es hoy. Oh my God, gracias. Hoy tengo que subir, hoy tengo que entregarles a ustedes y hoy tengo que subir al SAES. No vamos a tener oportunidad de hacer una revisión en un caso extremo. Solamente voy a dar oportunidad que revisar a quien tenga una calificación reprobatoria, pero ya lo vamos viendo si hay alguna inconformidad o alguna discrepancia con lo que ustedes encuentren. Lo vemos en los días posteriores y lo ajustamos al segundo parcial. Tenemos oportunidad en segundo parcial de poder ajustar. ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Algo quieren expresar al respecto? No, profe. Ok, gracias, Andrea. Entonces, muchachos, va así el esquema para que ustedes hagan su pronóstico de calificación. Tienen su calificación del examen aquí, la evidencia que ustedes me mandaron, el modo que yo revisé y que tiene anotaciones y que ya tiene todo el detalle de cómo estuvieron sus problemas. Eso va directamente a su calificación. 36 de 40, por ejemplo, en este caso son 3.6 puntos que ya tiene aquí la compañera de calificación del examen, más si resolvió completamente su evaluación de teoría en el módulo, tendrá un punto adicional, ya tendría ahí 46, 4.6. Y luego tenemos 6 o 7, no me acuerdo, 6 o 7, 8 trabajos que hicimos en ese transcurso de las 5 semanas para la evaluación continua, muchachos. Esos, si los entregaron completos, si estuvieron bien todos, pues pueden alcanzar un máximo de 3 puntos. Pero vamos a hacer un cálculo pesimista, que solamente alcanzan 2 puntos de esos 3 posibles, que es la evaluación continua. Y entonces tienen 3.6 de examen, un punto de examen de teoría, 4.6, 2 puntos de la evaluación continua son 6.6. Y para el caso del laboratorio, que es lo que tenemos pendiente, para este parcial voy a estimar una calificación y les voy a asignar una calificación igual a todos,
de 1.5 puntos, o sea, 1,5 puntos. Entonces, muchachos, y ustedes van a refrendar después eso con el reporte de práctica que me van a entregar. Ahorita vamos a revisar cuál es la forma en que van a entregar ese reporte, y si después de que lo entreguen yo considero que no merecían 1.5 sino 2 puntos, pues les voy a dar medio punto, y si considero que no merecían el 1,5 puntos y merecían solamente 1 punto, pues entonces me van a deber medio, o si no lo entregan definitivamente, pues me van a deber el 1,5 puntos que les voy a asignar en esta ocasión por laboratorio. Entonces, hasta ahí, muchachos. La compañía tenía 3.6 de examen, uno de teoría 4.6, 2 puntos de evaluación continua 6.6 y 1.5 de laboratorio, ya le da 8.1. Entonces, seguramente su calificación va a rondar alrededor del 8, posiblemente más, porque hice un cálculo pesimista de evaluación continua. Entonces, así es como vamos a armar nuestra calificación, muchachos. Así ustedes tienen todas sus, bueno, les voy a publicar en un rato más también todas sus calificaciones de todas sus actividades, y ahí van a armar su calificación de esa manera. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bien, entonces No, profe. ya tienen la manera en que van a hacer su pronóstico de lo que van a recibir y lo que va a subir al SAES. Solamente que hubiera una cuestión muy que me haya yo equivocado garrafalmente y no les haya revisado un problema o alguna situación, o estén en la situación de que no tienen una calificación reprobatoria, entonces lo aclararemos el mismo día de hoy. Los demás detalles los iremos viendo conforme pasan los días, por favor. Entonces, muchachos, para refrendar esa calificación de laboratorio, muchachos, ya tienen ustedes, ya les envié una invitación a colaborar en un documento como este. Es un documento, una presentación de Google, una presentación en línea, que es un documento que se puede trabajar de manera colaborativa. Entonces, todos los integrantes del equipo ya recibieron la invitación para trabajar en este documento, y de manera conjunta van a trabajar de manera coordinada con los integrantes de su equipo para realizar este reporte de práctica. En este caso van a realizar un reporte de práctica en base a 2 instructivos que les voy a proporcionar. Eso los tengo aquí, se los voy a hacer llegar en su momento. Su práctica corresponde a la parte de electrización en primera instancia y a la parte de generadores electrostáticos. Van a ser, en este reporte vamos a reportar las dos prácticas. Si ustedes quieren separarlo, estará bien, pero solamente en un solo archivo vamos a entregar las dos cosas. ¿Y de qué se trata, muchachos? Este reporte, desde luego, tiene un objetivo, tiene un material que se emplea, tiene consideraciones teóricas, un poco de teoría de lo que se trata el tema, y tiene un desarrollo. Como ustedes ya conocen, así están las estructuradas, los instructivos de práctica de física. Y entonces me viene definido un desarrollo experimental. En este caso, como no hubo experimentación porque no pudieron ustedes asistir al laboratorio, entonces lo que vamos a hacer es que nos dimos a la tarea de hacer algunas de estas experiencias y documentarlas mediante fotos y videos, para que ustedes en este momento y en este reporte lo que hagan es relacionar ese material con este desarrollo experimental. Es decir, van ustedes a ir describiendo el desarrollo experimental, y entonces van a agregar imágenes de este material que les voy a proporcionar. Les voy a proporcionar un acceso a una carpeta en donde tenemos estos materiales que ustedes van a poder incluir en este reporte. Entonces, en la carpeta que les voy a compartir están todos estos materiales. Algunas son imágenes, otros son videos, donde ustedes van a poder identificar desde luego y tomar esas imágenes para poderlas incluir en su reporte, de tal manera que a medida que van describiendo el desarrollo de la práctica, lo van ilustrando por medio de estas imágenes y de las que puedan tomar de los videos. Entonces, ese es el trabajo a grosso modo. Vamos a leer el detalle.
El detalle me dice que en la primera diapositiva voy a poner el título de la práctica y los integrantes del equipo. Aquí el formato de fondo y de diseño que ustedes quieran elegir es completamente libre. Ustedes pueden hacerlo tan rebuscado, tan simple como quieran. Y después del título de la práctica, en unas siguientes diapositivas van a poner una introducción teórica al tema. Desde luego pueden tomar esa parte del mismo instructivo de la práctica o pueden hacer su propia investigación o de los conceptos que ya tienen, agregar aquí para, en este caso es el único que tiene un límite, máximo 3 diapositivas para la parte teórica. Porque tendemos a hacer la parte teórica, como hay mucha información, a hacerla muy grande. Entonces vamos a hacer algo condensado. En máximo 3 diapositivas, desde luego que no estén llenas de texto, vamos a expresar esos conceptos teóricos, esa breve introducción teórica. Perdón. Y entonces, lo siguiente es el desarrollo. Me dice aquí que reproduzcan de forma secuencial, de acuerdo al instructivo de práctica. Ya vimos que en el instructivo está descrito el desarrollo de la práctica. Y en este caso lo vamos a hacer, lo vamos a describir de acuerdo a como dice el instructivo, pero lo vamos a adicionar con las imágenes que ustedes van a tomar de esa carpeta con recursos que les voy a proporcionar. Y de tal manera que se vaya explicando con texto e imagen, se vaya explicando la secuencia de la práctica para que ustedes vean, que ustedes pueden identificar lo que dicen en el instructivo con los recursos o con las imágenes que voy a proporcionar para que vaya quedando ilustrado todo eso. En este caso son prácticas de ese tipo, eran prácticas visuales. Alguna de ellas es muy divertida, hacerla en laboratorio, pero bueno, ya ustedes lo verán en los videos que van a revisar. Desafortunadamente no hay condiciones para hacerlo. Entonces todo ese material lo van a agregar hasta agotar los pasos del desarrollo de la práctica. En este caso no se incluyen cálculos ni tablas, entonces son meramente demostrativas. Y al final tiene un cuestionario, pues también el cuestionario sí lo van a responder en esta ocasión y lo van a presentar en esta presentación como parte de este reporte de práctica. Entonces todo eso lo debe incluir en el desarrollo. Aquí no hay límite, aquí lo que les dé, muchachos, si son 5, si son 10 diapositivas, está bien. Eso depende de cómo lo desarrollen ustedes. Y al final, y muy importante, cada quien va a expresar sus conclusiones personales. Cada integrante del equipo va a identificarse, va a decir, soy fulano de tal, y voy a... Perdón, muchachos, creo que perdimos conexión momentáneamente. Ya estamos de vuelta. ¿Sí me escuchan? Ya, profe, sí. Gracias. Se interrumpió la conexión por Zoom momentáneamente. Ya estamos de regreso. Vamos entonces a continuar. Entonces estábamos hablando de esto, muchachos. Al final de este reporte de práctica, cada uno de ustedes cada uno de los integrantes del equipo va a poner sus conclusiones personales. Desde luego identificados quién lo hace. Cuando menos debe ser un párrafo completo y bien explicado de qué es lo que vieron en esta práctica, qué dificultades tuvieron, qué experiencia les deja, qué aprendizaje obtuvieron. Lo que dice ahí, pues ustedes lo deben de hacer de manera personal, muchachos. No puedo encontrar la misma conclusión para 2 o 3 personas del mismo equipo o de otros equipos, porque cada quien es una persona, un individuo diferente que piensa, habla y actúa de manera diferente. Entonces no necesariamente va a escribir exactamente lo mismo. Entonces no se copien las conclusiones, por favor, muchachos. Desde luego se pueden ayudar con lo que dijo el compañero, pero no pueden expresar exactamente de la misma manera, porque no es así en la vida real. En la vida real cada quien puede decir las mismas cosas de diferente manera. Entonces, así es de manera general cómo se va a trabajar este reporte, muchachos. Hasta aquí pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Maestro, ¿qué dijo de lo de la parte del desarrollo del cuestionario? Es que se trabó en esa parte. El desarrollo del cuestionario, ok.
van a ir a su formato de la práctica y van a ir desarrollando punto por punto como está en el desarrollo experimental y van a ir ilustrando eso hasta agotarlo, hasta terminar con el último punto del desarrollo. Y eso lo van a representar en las diapositivas. Y una vez que terminen, pues también van a responder el cuestionario en estas diapositivas. Entonces, aquí sí son muchas preguntas. Cada una de estas preguntas las van a ir contestando y las van a presentar en la presentación, válgame la redundancia. Las van a ir poniendo aquí en la presentación, la pregunta y la respuesta, hasta agotar también las preguntas del cuestionario. Forman parte, pues, de este reporte que van a hacer. Ahora sí quedó claro, Vanessa. Sí, gracias. Ok. Entonces, les decía que todo esto se trata de un trabajo colaborativo, muchachos, es decir, un trabajo que van a realizar entre todos. Generalmente, cuando hacemos trabajos en equipo, le dejamos la responsabilidad a uno, al compadre, o al más bueno, o al más, o al que se descuida y lo podemos asignar para que lo haga, muchachos. En este caso no se trata de eso, se trata de una actividad colaborativa, se trata de que cada quien aporte la parte que le corresponde. Entonces, ustedes tendrán que ponerse de acuerdo quién va a hacer cada cosa, en qué momento la van a hacer. Este documento como tal les permite trabajar de manera simultánea o de manera separada, todos al mismo tiempo o uno cada cierto tiempo. Todos pueden trabajar sobre este documento, irlo armando sin ningún problema y sin tener que estarse intercambiando archivos. Todos pueden trabajar sobre este y en tiempo real se va a ir actualizando. Y lo importante para mí es que este documento me permite ver quién participó en su elaboración, de tal manera que si yo no veo aparecer aquí el nombre de la persona que participó en la elaboración del documento, pues quiere decir que ella no tiene derecho a la calificación de esta parte del laboratorio, entonces tendré que descontarle lo correspondiente en el siguiente parcial. Muchachos, entonces no es que ustedes pongan su nombre aquí para que me dé cuenta. Yo automáticamente cuando empiezan a modificar este documento, cada parte que hacen, cada letra que ponen, cada palabra que ponen, cada imagen que agregan, todo queda registrado y asignado a la persona que lo está haciendo. Entonces, de esa manera puedo verificar cuál fue la parte de su trabajo que incluyeron aquí en este documento. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Y cuándo se estaría entregando, profe? Pues yo estoy pensando que les voy a dar cuando menos esta semana. Para el próximo domingo estaremos entregando el lunes próximo, de este lunes en 8, de pasado mañana en 8, pues sería el día 9 más o menos de noviembre. Y serían las 2 prácticas, ¿verdad? Las 2 prácticas, sí, pero en este mismo documento, o sea, en un solo documento. ¿Sale? Entonces, para que se vayan poniendo de acuerdo, ustedes ya tienen el correo que les mandé con la invitación de la práctica, ya tienen los correos de sus compañeros que les tocó compartir en el equipo para que vayan distribuyendo este trabajo. Yo voy a publicar formalmente la asignación el día de mañana porque hoy estoy ocupado con lo de las calificaciones, pero mañana les publico ya el detalle, ya que queden por escrito en Classroom todo esto que platicamos ahorita. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda o observación adicional? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Gracias, es que olvidé mis lentes, luego ya no veo. Entonces, si hasta ahí no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues vamos a pasar ya entonces al tema del día de hoy, para aprovechar la sesión del día de hoy y avanzar con nuestros temas del curso. Esto ya es para el segundo parcial. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy revisando este concepto que se llama energía potencial eléctrica. Bien, ahí está, muchachos. Energía potencial eléctrica. Entonces ya habíamos trabajado en los días pasados y habíamos identificado que existen cuerpos cargados eléctricamente, que existen
que entre los cuerpos cargados se generan interacciones, que en este caso dos cuerpos cargados o dos cargas eléctricas puede haber la presencia de una fuerza entre ellos, una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo de la característica de esas cargas, si son del mismo signo o de signos diferentes. Un primer fenómeno que estudiamos y que vimos, que podíamos determinar esa intensidad de la fuerza, esa dirección de las fuerzas, para en el caso de cuerpos cargados o cargas eléctricas. Y entonces después vimos que en esa interacción entre los cuerpos cargados eléctricamente, pues se manifestaba en todo un espacio alrededor de ellos, y definimos que ese espacio tenía una característica que se llama el campo eléctrico. Entonces, que dependiendo de la disposición de esos cuerpos cargados, pues el campo eléctrico tenía una cierta forma y tenía una cierta intensidad. Dependiendo si acercábamos más los cuerpos, ese campo eléctrico podía ser más intenso o menos intenso. Y bueno, que en general para cualquier cuerpo cargado tendríamos a su alrededor un espacio en donde se manifieste ese campo eléctrico, es decir, en donde se puede manifestar, si encontramos y colocamos otra carga, se puede manifestar una fuerza. Y el día de hoy vamos a ver que también, aparte de esa fuerza, se puede manifestar otra cantidad física que se llama energía potencial eléctrica. Eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, muchachos, el concepto nos debe de sonar familiar porque lo vimos en Física 2. Si alguien se acuerda y me quiere comentar qué fue lo que vimos, ¿qué se refería? ¿Qué es la energía potencial? Así en general, si alguien recuerda de su curso de Física 2, muchachos, alguien que me recuerde. ¿Qué era la energía potencial? ¿No llevaron Física 2, muchachos? Es la energía que tiene un objeto, pues, que tiene un objeto. Ajá, sí, en general todos los objetos tienen una energía. Bien, está Con bien. Respecto a su posición. Respecto a su posición, perfecto, esa es la clave, gracias Andrea. Entonces, esa es la clave, respecto a su posición. Entonces, hablábamos de energía potencial en este caso, energía potencial gravitacional, que dependiendo de una referencia, y si un objeto está a una cierta altura, a una cierta distancia vertical con respecto a esa referencia, pues tendría una mayor o menor energía, pero estamos hablando de energía potencial gravitacional, y esa está dada en función de la altura con respecto a una referencia, y siempre tiene la misma dirección, porque la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra es la que genera precisamente esa energía potencial. Y entonces, pues, efectivamente, gracias Andrea por recordarnos esa parte. El día de hoy vamos a ver que también entre cargas eléctricas puede existir una energía potencial, y es precisamente el objeto de estudio del día de hoy, esa interacción, esa energía que hay entre cargas eléctricas. Y aquí veíamos lo que nos comentaba, que podemos, aquí vemos el ejemplo de cómo se representa esa energía potencial. Este patinador que está en esta rampa, pues dependiendo en la posición en que se encuentre, si se encuentra en la posición más alta, pues tendrá una mayor energía potencial, y cuando esté en la posición baja de esta rampa, tendrá la menor energía potencial posible, y así estaría cambiando esta energía potencial con respecto, desde luego, a la altura, con respecto al suelo que esté colocado este patinador. Lo mismo sucede con esta pelotita que va bajando de un nivel a otro. A medida que va bajando, cada vez su energía potencial pues se va disminuyendo hasta que llega hasta el nivel del piso, y entonces su energía potencial pues se vuelve prácticamente nula. Lo mismo ocurriría si cayera directamente desde este punto A hasta este punto del piso. Aquí perdería su energía potencial. Entonces, así es como lo vimos en la mecánica, muchachos, en su curso de Física 2. En su curso de Física 2 que definimos la energía potencial, en este caso la energía potencial gravitacional. La diferencia con la energía de energía potencial gravitacional con la energía potencial eléctrica es que aquí las dos cargas, los dos cuerpos cargados interactúan. Uno genera
interacción sobre el otro, lo que no sucede, bueno, en la realidad sí sucede, nada más que es despreciable en el caso de la energía potencial gravitacional. La Tierra ejerce una atracción sobre los cuerpos y entonces genera una fuerza hacia abajo, que es la única que es apreciable, aunque también el cuerpo se supone que genera una atracción sobre la Tierra, pero como es muchas veces más grande la Tierra que cualquier cuerpo sobre su superficie, entonces ese efecto es despreciable. Pero en el caso de las cargas eléctricas, muchachos, estamos hablando generalmente de magnitudes muy similares, de tal suerte que pues la interacción se ve de manera común en los dos sentidos. Y entonces vamos a hablar precisamente de esa energía potencial eléctrica, cómo está definida y a qué se refiere. Muchachos, si hay alguna pregunta en algún momento, por favor, activen su micrófono y me dicen. Y me regreso o aclaramos algo. Entonces voy a ver cómo está. Aquí está mi lámina que no les he enviado, pero les voy a compartir esta presentación para que la tengan. Me dice que esta energía potencial, por principio, aumenta si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico y que disminuye si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. Aquí está un concepto medio complejo de entender, pero vamos a tratar de explicarlo. Tenemos dos cargas, dos cuerpos cargados y su campo eléctrico, de hecho aquí está dibujado, muchachos, aquí están estas imágenes, el campo eléctrico de dos cargas positivas, por ejemplo, y de dos cargas negativas. Entonces, vemos, por ejemplo, esta carga, el campo eléctrico de este cuerpo está en esta posición. Si yo muevo esta carga tratando de acercarla aquí a esta otra carga, estoy moviéndolo en contra del campo eléctrico. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo trato de acercar esta carga positiva a otra carga positiva, su energía potencial va a aumentar, que es lo que me dice aquí. Dice que si aumenta, si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Entonces, de esa manera logro que la energía aumente, la energía potencial aumente a tratar de acercar, en este caso, dos cargas del mismo signo, porque estoy en contra del campo eléctrico. Y me dice que disminuye si una carga se mueve en contra del campo eléctrico. Para este caso vamos a ver este caso de que tengo una carga positiva y una negativa, las están prácticamente unidas por sus líneas de fuerza y por la posición en que se encuentran tienen una cierta energía potencial. Y el campo eléctrico, pues es un campo eléctrico que va de la carga negativa a la positiva. Si yo lo muevo en contra del campo eléctrico, que es decir, alejando a la carga negativa de la positiva, lo que voy a hacer es que esta energía se empiece a perder, se empiece a hacer más pequeña. ¿Vale? Entonces, esa es lo que trata de decirme esta parte de la lámina. Le repito, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, activan su micrófono y me interrumpen, por favor. Y bueno, vamos a ver cuál es la definición, aunque la definición de esta energía potencial. Me dice que es el trabajo realizado, el trabajo, si se acuerdan de su curso de Física 2, lo representamos con la letra W de work, en contra de las fuerzas eléctricas, para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. Es una definición así medio extraña, medio difícil de visualizar, pero bueno, lo que me dice es que esta energía potencial yo la puedo calcular o determinar si puedo pensar en algo que está muy lejano, muy lejano, así como la Tierra de Shrek. Desde muy lejano la acerco hasta un punto cercano a otra carga, y entonces si puedo calcular ese trabajo que realizo para mover esa carga desde allá hasta aquí, entonces puedo determinar la energía potencial que existe entre estas dos cargas, estos dos cuerpos cargados. Eso es lo que dice nada más. Vamos a ver cómo lo podemos usar esa definición. Y entonces, muchachos, ¿alguien se acuerda de su curso de Física 2? ¿Qué era el trabajo? ¿Cómo se expresaba el trabajo? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, perdón. Las unidades de este trabajo son Newton, metro, joules, que son las unidades de cualquier trabajo o energía. Y vamos a revisar algo importante aquí, que esta energía potencial eléctrica
puede almacenarse, es decir, puede incrementarse, o puede disminuir, es decir, puede perderse, dependiendo de cuál es la combinación que ocurre entre estas dos cargas, sean del mismo signo o de signos contrarios. Entonces, vamos a revisar que dice que se almacena o se incrementa la energía potencial si dos cargas hay dos casos también, si dos cargas del mismo signo se acercan, se almacena la energía potencial. Pero también se almacena la energía potencial si dos cargas de diferente signo se alejan. Entonces, bueno, todos estos son cuestiones que es difícil visualizar, imaginárselas, cuesta un poco de trabajo, pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces, dice que la energía potencial se almacena si dos cargas del mismo signo se acercan. Tengo aquí dos cargas positivas, por ejemplo, las tengo aquí entre mis manos. Ustedes saben que entre estas cargas hay una cierta fuerza, entonces hay una fuerza que las va a tender a separar. Esta fuerza natural entre ellas dos, porque son del mismo signo, va a tender a separarlas. Entonces, si yo las acerco, muchachos, si yo de alguna manera les aplico una fuerza de tal manera que las acerco, cuando yo deje de aplicar esa fuerza, estas cargas se van a separar rápidamente. ¿Por qué? Lo que hice fue acumular energía cuando las acerqué, que va a ser liberada cuando yo las deje libres, válgame la redundancia, y entonces esa energía potencial se va a manifestar con el movimiento de esas cargas al separarse. Entonces, eso me ocurre también si son dos cargas negativas, me ocurre de la misma manera. Entonces, eso es lo que nos dice esta primera parte. Estamos por terminar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos para los siguientes 40 minutos para cerrar esta sesión. Y los veo en 2 minutos más.